Cuenta la Biblia que un día Moisés se atrevió a ir más allá del desierto. Él cuidaba las ovejas de su suegro Jetro. Y cuando se atrevió a ir más allá del desierto, se encontró con una cosa curiosa. Sus ojos contemplaron una zarza que ardía sin consumirse. Y por curiosidad quiso acercarse a ver. Y cuando se encontraba frente a aquello, Yahvé Dios le habló y le dijo estas palabras: quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Ven y cúbrete el rostro, porque Dios aquí está. Y claro, Moisés no sabía demasiado de Dios en ese momento. Josué estaba, digamos, en pañales en cuanto a la vida espiritual. No sabía tanto Moisés. Diferente de Josué. Josué tiene una experiencia muy parecida a la de Moisés. No en el monte Horeb, allá en donde Dios le da la palabra a este varón, sino cerca de Jericó. Pero vamos a ver qué parecida que fue la experiencia de uno y de otro, porque en ambos casos Dios le da la orden: quítate el calzado de tus pies. Estamos leyendo Josué capítulo 5, verso 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: valiente Josué, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Respondiendo el varón de la espada: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y Josué así lo hizo. Y te decía que es muy parecida a la experiencia, porque en ambos casos van hacia el encuentro. En el caso de Josué era que él vio a aquel ser maravilloso que era, dice que el príncipe de los escuadrones de Israel. Y cuando Josué se postra delante de este varón, se postra y le adora, eso es una señal de que él estaba reconociendo no a un ángel en esa persona, sino al mismo Señor. Eso se llama teofanía, una teofanía, porque era el príncipe de los escuadrones de Jehová, no de Israel. Había un príncipe en los escuadrones de Israel que era Josué, pero este era el príncipe de los escuadrones de Jehová. Dios venía a pelear la batalla por su pueblo Israel. Y al aceptar este ser que venía acá se presentó ante Josué, al aceptar la adoración, está reconociendo de que no es un ángel, sino que es Dios mismo que se le apareció a Josué. Y lo bueno de Josué es que él tiene esa sensibilidad de obedecer al mandato del Señor, porque dice que al instante él se quitó la sandalia de sus pies. Ven y adórale en espíritu y verdad. Él reconoció que aquel ser que estaba allí con él no era un ángel más. Él le adoró. Era el Señor mismo que se había presentado allí en ese campamento. Estaba Josué cerca de
Jericó. Seguramente planificando, pensando, buscando, meditando en la palabra que habría sido leída ese día en el campamento. Quizás los mismos sacerdotes leerían ya la palabra para que el pueblo escuche, y la orden para Josué había sido de parte de Dios: todos los días medita en mi palabra. Todos los días medita en ella, para no apartarte ni a izquierda ni a derecha de la palabra. Y Josué estaba ocupado en lo suyo, en obedecer al mandamiento de Dios. No estaba por esquivar Jericó, después me ocupo de esto. No. Lo que había que enfrentar era Jericó. Y Josué estaba dispuesto a enfrentar Jericó. Semejante ciudad amurallada, tan anchos eran los muros que habían casas edificadas en los muros. O sea, date cuenta que no era un paredón de 30 o de 45, digamos, para decir un muro durito. No, eran muros anchos, de 3 metros seguramente lo mínimo. Y quizás llegarían hasta más que esa medida los muros de Jericó. Las puertas eran muy seguras, estaba cerrada, totalmente cerrada la puerta. Nadie entraba ni salía. Se autoacuarteló Jericó, esperando que se vaya Israel, que se vaya y los dejen tranquilos. Pero Dios le había dado la orden a Josué que fuera contra Jericó. Se encontraron entre las ruinas de Jericó, en las casas había, en las edificaciones, pequeñas urnas en las que ponían vivos a los niños. Una persona construía una casa, y en ofrenda a su Dios, a ese demonio que adoraban, le ponían niños vivos ahí adentro de una caja de piedra, y el niño moría, y era terrible la maldad que allí había. Pero era tanta la ceguera que había en Israel, igual que hoy en día, cuando hay gente que cree que es un derecho abortar a un niño. Es tanta la ceguera que piensan que es así. Están sinceramente equivocados, pero equivocados están. Y bueno, allí sacrificaban niños para esos demonios que ellos adoraban. Era una ciudad perversa, Jericó. Ahora, lo interesante de esto es que Josué estaba en obediencia al mandamiento de Dios, y Moisés estaba cumpliendo con su deber. Y lo bueno es que Dios se aparece a estas dos personas de manera muy parecida y exigiéndole a los dos lo mismo: quítate el calzado de tus pies. Quítatelo, porque el lugar que estás santo es. Como yo pensé que era santo el monte Sinaí, donde Dios dio la ley, pensaría Josué. Pero no, ¿qué fue lo que hizo santo a ese monte en ese preciso momento? ¿Qué fue lo que lo hizo un lugar santo? Lo convirtió en un lugar santo la presencia de Dios. Que Dios estuviese allí presente hizo que ese monte fuera un lugar ahora santo, un lugar que ahora fuese especial. ¿Y qué hace que una persona o un lugar sean santos? Lo hace la presencia de Dios. Dios lo cambia todo. Lo vulgar se convierte en especial cuando Dios toca a una vida, cuando Dios toca un lugar. Hay lugares en los barrios que Dios escogió para establecer allí su nombre, donde a Él se le adore, donde se predique la palabra. Yo tengo testimonio de eso, de cómo Dios escogió lugares, más testimonios proféticos. Por ejemplo, nos ha pasado con la iglesia Casa de Dios del Pato. Ese lugar Dios lo había escogido desde antes. Nunca se pudo vender el lugar, nunca se pudo edificar, nunca se pudo habitar el lugar hasta que llegó la iglesia. Y lo compramos para edificar la iglesia, Casa de Dios allí. Y hubo grandes luchas. El diablo no quería que esté allí la casa de Dios, y Dios sí quería que esté allí su casa. Entonces, en definitiva, nosotros que somos sus servidores, ¿qué hicimos? Hicimos lo que Dios quiso que hiciéramos. Nos prendieron fuego a la iglesia muchas veces. Intentaron después también comprarnos el lugar, ofreciéndonos algo mucho más provechoso para ese momento. Pero no, Dios había escogido ese lugar para que allí estuviese su casa. Dios escoge lugares, escoge personas para un servicio determinado. Y es importantísimo que esas personas que Dios haya escogido seamos conscientes de que Dios tiene un plan y que Dios lo está llevando
a cabo. Y la otra cosa, ¿por qué motivo Dios va y le habla a Josué? ¿Por qué no le habló a Caleb, que también era un valiente? ¿Por qué no le habló a otros príncipes del pueblo de Dios? No, porque Josué era la autoridad. Y Dios habla a la autoridad que Él establece. Dios muestra los planes a seguir, cómo deben continuar. Y esa persona que Dios ha levantado en autoridad no está obligado a sujetar al pueblo a que hagan caso. El pueblo debe sujetarse a la autoridad. Como dice la Biblia, sujetaos a vuestros pastores y orad por ellos. Que no tengan que hacer su trabajo con dolor, porque muchas veces la falta de sujeción del pueblo es motivo de tropiezo. Y acá imagínense que Josué se ha dado una orden, un montón de gente se rebelaba, no, que vamos a hacer eso, estás loco Josué, que dar vuelta a la ciudad 7 veces, que tocar trompetas, ir con el arca. No, sin embargo, los sacerdotes creyeron por la palabra que Josué les había dado. El pueblo creyó, la gente creyó, obedecieron y todos disfrutaron de la victoria. Pero todo comenzó con una instrucción que le da el Señor, ¿a quién? A Josué. Y Josué recibe la instrucción, la transmite al pueblo y todos juntos y unidos llevan adelante esa misteriosa obra, que fue como se tomó la ciudad de Jericó, porque fue misterioso cómo pasó todo eso. Pero pasó. Lo bueno es que pasó, lo bueno es que sucedió y que finalmente el pueblo pudo disfrutar de esa victoria maravillosa que Dios dio a su pueblo. Hay que leer la Biblia todos los días. En ella hay tesoros escondidos. Y esta similitud entre Moisés y Josué es tan sencillo si uno lee toda la vida de Moisés y también toda la vida de Josué. Es tan sencillo. Josué comienza su libro y Dios habla de Josué, Josué siervo de Moisés. Y termina el libro de Josué diciendo Josué siervo de Dios. Es importante eso, que vos como persona que sos parte de un ministerio, parte de una iglesia, una congregación, sirvas sujeto, hermana, que sirvas en sujeción a las autoridades que Dios ha establecido. Quien sirve en sujeción a las autoridades es un verdadero siervo de Dios, porque suma al esfuerzo que se hace en común. Dios te bendiga y que tu vida sea muy edificada a través de la lectura diaria y meditación y obediencia a la palabra del Señor. Lee todos los días, medita en la palabra, haz lo que la palabra enseña y todo lo que emprendas te va a salir bien. Ven y cúbrete el rostro, porque Dios aquí está. Ven y adórale el Espíritu.